supongo que lo habéis visto bien por la tele, ¿sí? Se cumplen los 50 años que el hombre llegó. Bueno, hay algunos que están en la luna de Valencia, dicen, y no han necesitado ningún cohete para llegar, ¿verdad? Pero a nivel histórico y del esfuerzo humano, resulta que se han cumplido 50 años, se cumplen desde que el hombre llegó a la luna. Entonces, pues bueno, las noticias, los periódicos se han hecho eco de esta visita, ¿verdad? Y bueno, no cabe duda de que ha sido un acontecimiento realmente importante para el planeta Tierra, para la humanidad. Sabéis que en el año 1961 el presidente Kennedy dijo que después de que los rusos habían puesto en órbita un satélite, sin llegar a la Luna ni mucho menos, pero Kennedy anunció, dice, pues los Estados Unidos pondrá un hombre en la Luna antes de que acabe esta década, y efectivamente se movilizó toda una serie de recursos económicos, miles de personas, varios países colaborando todos juntos y desarrollando toda la tecnología necesaria para poder enviar un hombre a la Luna, y se inició lo que se llama la expedición Apolo, y se empezaron a enviar varios cohetes que en principio simplemente hacían una órbita alrededor de la Tierra, cada vez perfeccionando y mejorando los instrumentos técnicos y todas. Se tuvo que estudiar trajes espaciales para que resistieran los 200 grados bajo cero que tiene, o 100 grados bajo cero que tiene la Luna, y los 150 grados sobre cero que tiene cuando le da el Sol. Entonces se tuvieron que estudiar muchos tipos de materiales resistentes a esas temperaturas, y la colaboración, repito, de muchos países, miles de personas, mucho dinero también invertido para lograr este objetivo y este propósito de colocar el hombre en la Luna. Así que a lo largo de los 8 años llegó la fecha del 21 de julio de 1969, cuando finalmente, días antes, se había enviado ya este Apolo 11, me parece que fue, y aterrizó en la Luna. Cuando llegó allí, estaba en una zona conocida como el Mar de la Tranquilidad, y Neil Armstrong, que era el comandante, dijo esas palabras: Houston, aquí el Mar de la Tranquilidad, el Águila ha aterrizado. Águila es el nombre del cohete, Eagle. Entonces llegaron allí, y fijaos qué interesante que, esto lo recordaré quizás más adelante, el programa establecía que una vez llegado y después del viaje tenían que comer algo, hacer una siesta de un par de horas, volver a comer y luego descender del cohete para pisar la Luna. Pero eran tantas las ansias de pisar la Luna que no hicieron caso, y ellos enseguida que llegaron, bajaron. Pero mirad, antes de bajar, de los 3 astronautas, Neil Armstrong, Aldrin y Colin, el tercero se quedó allí. Aldrin era creyente, y entonces lo que hizo fue, cuando aterrizaron, leer, ya nos lo dijo Bonnie el domingo pasado, leyó el Salmo número 8, y hizo una oración dando gracias a Dios por haber logrado este éxito, por haberles cuidado, guardado, por haber podido realizar esta misión. Luego bajaron a la Luna, y fue cuando Neil Armstrong dijo esas palabras: un corto paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. Yo recuerdo, no sé cuántos, esa noche sobre las 4, antes de las 4 de madrugada, estabais viendo la tele. ¿Alguno de vosotros estabais viendo la tele ese día 21 de julio de 1969 en directo? ¿No? Bueno, algunos no habían, pero yo estaba. Yo recuerdo que con mi familia estábamos expectantes, viendo la televisión hasta que llegase ese momento. Por eso se transmitió por la televisión a todos los países del mundo que quisieron retransmitirlo, ¿verdad? Y fue realmente un momento emocionante. Y ya sabéis que ayer Televisión Española y otras televisiones, y hoy también, están abundando en el tema de este acontecimiento histórico. Y eso supuso, repito, pues todos unos años y un esfuerzo grande preparándose para
llegar a alcanzar ese propósito, ese objetivo, ese encuentro de colocar el hombre en la luna. Y esto conecta con el tema de esta mañana, porque el tema de esta mañana es también preparándonos para el encuentro con el Señor Jesucristo. Es decir, los creyentes, los que somos cristianos, basamos nuestra vida en la persona del Señor Jesucristo, en lo que Él es y en lo que Él hizo. Y nuestra vida, en cuanto a nuestra fe, al depositar nuestra fe en el Señor Jesucristo, queda totalmente unida a Él, ligada a Él. De tal manera que lo que el Señor ha hecho por nosotros es a nuestro favor y hace un efecto y produce un efecto en nuestra vida. Donde está Jesús ahora es nuestro lugar eterno, nuestro destino eterno, el cielo. Y la venida del Señor Jesucristo a buscar a su iglesia, o nosotros cuando morimos vamos al encuentro del Señor, es nuestro destino. Así que como cristianos tenemos una identidad, que es la identidad de hijos de Dios. Tenemos una misión mientras estamos aquí en la tierra, un propósito, que es ese propósito de que nuestra vida se va transformando a la imagen de Jesucristo por la obra del Espíritu Santo, ese carácter de Cristo en nosotros, es decir, preparándonos para el encuentro con el Señor Jesucristo, y nuestro destino es encontrarnos con nuestro Salvador, el Señor Jesús, y estar eternamente con Él en el cielo. Así que esa es nuestra misión, ese es nuestro proyecto. Y nosotros también, dice la palabra, debemos de prepararnos para encontrarnos con el Señor Jesucristo. Y dice, y la primera carta a los tesalonicenses, que ya el domingo pasado Josué estuvo compartiendo, nos recuerda en el capítulo 1, versículo 9, estos 3 pasos en la vida del creyente. Dice que en el versículo 9 del capítulo 1, el apóstol Pablo dice que los tesalonicenses son creyentes porque se convirtieron de los ídolos a Dios. Primer paso, el paso de la conversión. Ahí empieza la carrera espacial del creyente, ahí empieza la carrera de prepararnos para ir al encuentro con el Señor. El segundo paso es para servir al Dios vivo y verdadero, es la trayectoria de nuestra vida aquí mientras nos preparamos para ir al encuentro del Señor, una vida de servicio, una vida que agrada a Dios, una vida de amor a Dios, de amor a las personas, de vivir en la justicia de Dios, en la santidad de Dios, ¿verdad? En la ayuda y mutua los unos hacia los otros, en la predicación del Evangelio, para que otras personas conozcan a Jesucristo como su Salvador y tengan la vida eterna y sean salvos por medio de la fe en Jesucristo. Y el tercer paso es esperar de los cielos a su Hijo, el quien resucitó de entre los muertos, es decir, Jesucristo, que nos libra del juicio venidero. Los creyentes nunca pasaremos por el juicio de condenación porque ya somos salvos por la muerte y resurrección de Jesucristo. Él murió por nosotros para perdonar nuestros pecados y dice aquí, resucitó de entre los muertos para darnos una nueva vida. Y eso es lo que dice más adelante también, hablando de la experiencia de la esperanza del creyente. Dice que versículo 14 del capítulo 4, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron, a los que han muerto ya en Jesús. Es decir, la base de nuestra vida es el Señor Jesucristo. Una vez le dije a una persona, el destino de alguien depende de con quién estás identificado. Entonces nosotros, si estamos identificados con Cristo, nuestro destino es el mismo que Él. Y las cosas que a Él ha pasado y ha vivido se nos aplican a nosotros para nuestra salvación, y el destino del Señor Jesús es nuestro destino también. Por lo tanto, el apóstol Pablo, después de haber visitado la ciudad de Tesalónica, ahí en Grecia, ese país mediterráneo tan bonito, tengo ganas de ir, ¿Alguien tiene ganas de ir a Grecia? ¿Visitar por ahí? ¿Os gustaría ir? Sí, ¿cómo levantéis la mano? Claro que sí, un país precioso en un crucero de esos, viendo las islas del mar Egeo y esas aguas tan azules, tan extraordinarias, pueblecitos blancos. Bueno, en esa tierra el apóstol Pablo llegó a la ciudad de Tesalónica, predicó el Evangelio. Muchos creyeron el Evangelio, se convirtieron, porque
debemos de saber, y si hay aquí alguna persona todavía no es creyente, debe de saber que el motivo por el cual Jesús, el Hijo de Dios, vino aquí a la tierra fue para traernos el mensaje del amor de Dios, el mensaje de la salvación, y es una salvación que recibimos por la fe en Jesucristo. Jesús murió por nuestros pecados, resucitó para que pudiéramos ser reconciliados con Dios, y todo el que cree en el Señor Jesucristo, sus pecados son limpiados, es reconciliado con Dios, recibe el don de la vida eterna, y Dios es nuestro Padre y entra a formar parte del pueblo de Dios. Y ese mensaje, Pablo, que hoy estamos predicando aquí, Pablo lo predicó también en Tesalónica, muchos se convirtieron y se formó allí una iglesia cristiana. Y al cabo de unos meses, Pablo les escribe esta carta y les dice: oye, me alegro muchísimo que estáis firmes en vuestra fe, estáis viviendo conforme al amor y estáis esperando esa esperanza maravillosa de ir al encuentro con Jesús. Y Pablo tiene muchas ganas de volver a verles de nuevo a ellos. Más tarde efectivamente les visitó, y mientras tanto les escribe esta carta, y en el capítulo 4 y 5, que yo quisiera ahora de una manera un poquito concisa compartir con vosotros, les está hablando de cómo prepararse para el encuentro con Jesús. Porque cada una de estos capítulos, los 5 que tiene, fijaos bien, vamos a verlos si tenéis vuestras Biblias, acaba con una mención acerca de la venida de Jesús. Por ejemplo, el capítulo 1, ya lo hemos leído, en el versículo 10, el último versículo de este capítulo dice: esperar de los cielos a Jesucristo, al Hijo de Dios. Esperar de los cielos a Jesucristo, al Hijo de Dios, en su segunda venida. El capítulo 2, al final también, nos habla acerca de la venida del Señor. Versículo 19 del capítulo 2. ¿Quién es nuestra esperanza o gozo o corona de gloria? ¿No lo sois vosotros, tesalonicenses, cuando en la presencia de nuestro Señor Jesús en su venida? Cuando Jesús venga, está hablando de la venida de Jesús. Capítulo 3 y el último versículo también, versículo 13. Dice que después de hablar de que Dios nos guarden, vivamos en la santidad de Dios, crezcamos en amor, dice el versículo 13 que Dios afirme nuestros corazones para que seamos irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre, y también en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Luego va a decir que Dios traerá con Jesús a todos los que han creído en Él y ya han fallecido. Así que el capítulo 3 nos habla también de la venida. El capítulo 4 también, nos habla todo el capítulo 4 varias veces, pero al final, en el versículo 17, también nos vuelve a recordar: entonces nosotros, los que estemos vivos, que permanezcamos vivos, seremos arrebatados juntamente con los que han resucitado, y en las nubes iremos al encuentro del Señor, y así estaremos siempre con el Señor. De nuevo nos habla de la venida del Señor. Y el último capítulo 5 acaba exactamente igual. Dice el capítulo 5, en el versículo 23. Y que el mismo Dios de paz, Dios el Padre, os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí sí que es una carta que el apóstol Pablo, por estas veces y otras 7 veces, habla de la venida del Señor Jesucristo. La pregunta es, queridos hermanos, ¿estáis esperando con deseo, con anhelo, la venida del Señor Jesucristo? Es decir, la venida del Señor Jesucristo es una meta para vosotros, es un destino para vosotros, es una recompensa tan grande que la esperamos y la esperáis y la esperas con deseo, con anhelo. Repito, cuando los astronautas llegaron a la Luna, aunque tenían el programa de comer, descansar y volver a comer y luego bajar y pisar la Luna, ellos dijeron: ni hablar, nos saltamos todo el programa, queremos pisar la Luna, con ese deseo, con esas ganas.
Y esos deseos y esas ganas son las que Jesús también, son las que nosotros debemos de tener para esperando la venida del Señor, esperando el encuentro con el Señor. Porque el encuentro con Jesús será la etapa final de un proceso, no la etapa final, será un punto trascendental en ese proceso de salvación que Dios está obrando en nuestra vida. Cuando creímos, Dios nos salvó de la condenación eterna. Es decir, creemos en el Señor Jesucristo que murió por nuestros pecados, resucitó para nuestra justificación y al creer en Él recibimos el perdón de los pecados, somos justificados delante de Dios, declarados justos y dice la palabra de Dios, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos capítulo 8, versículo 1, ¿de acuerdo? No hay condenación para los que están en Cristo. Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 5, me parece, versículo 24, dice que a los que creen en el Señor Jesucristo reciben la vida eterna y no vendrán a condenación. ¿Por qué? Porque han pasado de muerte a vida. Así que el cristiano, cuando cree en Jesucristo, pasa de una muerte espiritual, es decir, de una separación con Dios, a la vida espiritual, es decir, a ser reconciliado con Dios y recibir la vida eterna, que es tener a Dios como nuestro Padre, Jesucristo como nuestro Salvador y el Espíritu Santo viviendo en nuestra vida. Eso nos hace hijos de Dios y es una relación personal con Dios por toda la eternidad. Por lo tanto, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y eso ocurre cuando creemos en el Señor Jesucristo. El segundo paso de nuestra salvación es a lo largo de nuestra vida. Porque a lo largo de nuestra vida Dios nos va salvando, librando de aquellas vieja naturaleza que arrastramos, acostumbrada al pecado, al engaño, a la mentira, a la falsedad, a la hipocresía, a la inmoralidad, al egoísmo, al orgullo, a todas esas cosas propias de la naturaleza humana, de la cual el Señor, por medio del Espíritu Santo, a medida de nuestra vida cristiana, nos va salvando, nos va librando, nos va ayudando a dejar esas cosas, como nos daba testimonio José hace un momento, dejar esas cosas en las que habíamos vivido para andar en esas nuevas cosas propias del cristiano, esa vida en el Espíritu, esos frutos del Espíritu que son una vida en el amor, en el gozo, en la paz, en la paciencia, en la bondad, en la fidelidad a Dios, ¿verdad? En el amor a los demás, esa vida que Dios le agrada, en la justicia de Dios, en la santidad de Dios. Y ese es un proceso de salvación a lo largo de nuestra vida. Y esa salvación se culmina cuando llegamos a la presencia del Señor. Porque entonces el Señor nos dice en 1 de Juan capítulo 3 que cuando Él venga seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Es decir, Dios Jesucristo está con un cuerpo glorificado y nosotros cuando vayamos al encuentro del Señor, nuestro cuerpo también será glorificado. Y hay una culminación de nuestra salvación cuando encontremos al Señor. Por lo tanto, debiera de ser un anhelo tremendo, como aquel que compra la lotería está esperando que le toque, ¿verdad? O como aquel que dice, cuando cumpla 18 años ya me podré sacar el carnet de conducir y luego mis papás me compraron un coche y esas cosas que nos ilusionan tanto en la vida. Esa ilusión debe de estar presente en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, pensando en el encuentro con Jesús, que vamos al encuentro de Jesús y que puede ocurrir hoy mismo si morimos. Cualquier momento puede ocurrir. Debemos de estar preparados. Por eso el apóstol Pablo en esta carta a los tesalonicenses lo que está diciéndoles es, hermanos, preparaos para el encuentro con Jesús, preparados para la venida del Señor Jesucristo. ¿Cómo nos preparamos? Dice el apóstol Pablo, pues nos dice que debemos prepararnos, capítulo 4, primeramente en santidad. Dice el versículo 1, hermanos, os rogamos y os exhortamos en el Señor Jesús que como habéis recibido de nosotros las instrucciones
de cómo debéis de andar y agradar a Dios, así abundéis en ello más y más. La vida del creyente es la vida que quiere agradar a su Padre Celestial. Es como nuestros hijos. ¿Cuánto queremos nuestros hijos? Que nuestros hijos nos obedezcan y nos agraden. Es lo que nos da mayor satisfacción como padres, ¿verdad? Y cuántas desilusiones nos llevamos cuando esto no es así. Pero la vida de un creyente es andar y agradar a Dios y abundar en ello más y más. Y la manera de andar y agradar a Dios, preparándonos para la venida de Jesús, dice aquí el apóstol Pablo, es que vivamos en santidad, porque nos dice en el versículo, sí, lo tengo por aquí, sí, dice que el Señor nos ha llamado a una vida de santidad. Versículo 7, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. ¿Sabéis qué quiere decir santidad? ¿Qué quiere decir? Va, una definición por ahí. Vale, os lo voy a decir. Es una idea muy sencillita, muy sencillita. Santidad quiere decir que hemos sido consagrados a, hemos sido apartados para alguien. ¿De acuerdo? Este es el concepto de santidad. Cuando el Señor santificaba a los sacerdotes y al sumo sacerdote del Antiguo Testamento, era una imagen de aquella persona, era consagrada a Dios y para vivir conforme a la voluntad de Dios. Eso es el concepto de santidad. Siempre apartados de algo para algo. Entonces, el concepto de santidad en el creyente quiere decir apartados del mal para hacer el bien. Apartados de nuestra vieja manera de vivir para andar en una nueva manera de vivir. Apartados de servir a otros dioses o a otros intereses personales o a nosotros mismos, apartados para vivir para Dios y servir a Dios. Este es el concepto de santidad, apartados para Dios. Entonces dice que Dios no nos ha llamado para la impureza, sino para la santificación. Nuestra vida, como he dicho antes, es un proceso de vida de santificación hasta la venida del Señor Jesucristo. En segundo lugar, nos dice que es una vida de amor. Versículo 9. Mas en cuanto al amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis sido enseñados por Dios a amaros unos a los otros. La vida del cristiano, mientras esperamos al Señor, es una vida de amor al prójimo, de amor a Dios en primer lugar, amor al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Y un amor que es un amor de Dios, como dice Romanos capítulo 8, versículo 5, porque Dios ha derramado su amor en nosotros por medio del Espíritu Santo. Si Dios no nos capacita a amar con el amor de Dios, nosotros nunca, ni por asomo, podríamos amar a los demás con el amor ágape, con el amor de hermanos, como ese amor de 1 Corintios capítulo 13, ese amor que es el amor que Dios quiere que nos amemos unos a otros. Y es un amor que debemos de ser enseñados por Dios. Dice aquí, habéis sido enseñados por Dios a amaros unos a otros. Queridos hermanos, si queremos saber cómo hemos de amarnos unos a los otros, hemos de ir a los evangelios, hemos de ver cómo Jesús amaba a las personas y a partir de ahí nosotros aprender de Él. Siempre aprender de Dios nuestro Padre, del Señor Jesucristo, y es el Espíritu Santo que en ese aprendizaje integra esa manera de amar y ese amor de Dios, lo integra en nuestra conducta, en nuestra manera de ser, en nuestro deseo. Él nos integra esto en esta nueva criatura que somos como hijos de Dios y que se va formando. Luego tiene que ver con una vida tranquila. ¡Wow! ¡Qué bien va esto para nuestros tiempos! Que vivimos una vida tan ajetreada. Ya sabéis que ahora hay una corriente de life low, quiere decir una vida tranquila, una vida tranquila. Hay pueblecitos que están adoptando un estilo de vida tranquilo. Nosotros desde que nos hemos vivido Santa Coloma estamos viviendo más tranquilamente. ¿Verdad que sí? A veces según el entorno en el que vives favorece esa vida tranquila. Pero mirad lo que dice el versículo 11. Que tengáis por vuestra ambición el llevar una vida tranquila. ¿Y qué es una vida tranquila, hermanos? O que estemos ocupados en nuestros propios asuntos,
no nos metamos en los asuntos de los demás, ¿vale? Cada uno tiene que cuidar de lo suyo, nosotros tenemos que cuidar nuestros propios asuntos y que trabajéis con vuestras manos tal como os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Una vida tan tranquila es una vida que se ocupa de lo que te toca, no de lo que le toca a los demás, cada uno lo suyo, de lo que te toca a ti, cuidar de ti, cuidar de tu familia, trabajar en un trabajo honesto, te ganes la vida honestamente. Dice, para que no tengas necesidad de nada, para que puedas cubrir tus necesidades, no tus caprichos, que el problema de una vida se complica es cuando queremos ir más allá de nuestras necesidades y queremos satisfacer nuestros caprichos, porque los caprichos a veces pueden ser más costosos, menos costosos, más cortos, más desmesurados y pueden complicarnos bastante la vida. Es verdad que hoy vivimos en una sociedad que tenemos más de lo que necesitamos y que tenemos acceso a muchos caprichos que son relativamente alcanzables. No pasa nada, no pasa nada. Siempre que vivamos una vida tranquila, una vida armoniosa, una vida en la cual nuestro corazón no esté en las cosas materiales, que no esté en poseer, en tener, en alcanzar, sino en desarrollar un carácter y una vida verdaderamente cristiana, como hemos dicho, que anda y agrada conforme a la voluntad de Dios y que vive esperando la venida del Señor Jesucristo, sabiendo que no nos vamos a llevar absolutamente nada de lo que tenemos aquí. Absolutamente nada. Ni el coche, ni la casa, ni la ropa, ni el trabajo, ni el dinero del banco, ni la pensión, ni el avión, si es que tenemos un avión, o un yate, o lo que tengamos. Que no nos vamos a llevar nada. Vale. Bueno, menos mal que tampoco nos vamos a llevar este cuerpo tan fatal que tenemos, ¿no? Que se va a quedar ahí en la tumba y el Señor nos va a dar un cuerpo nuevo, ¿vale? Pero ahí tenemos una vida tranquila, concepto de vida armoniosa, equilibrada. Y luego, en segundo lugar, fijaos qué tema tan extraordinario toca aquí en esta carta del apóstol Pablo, que es el tema de la venida del Señor, ¿vale? Y tenemos que mencionarlo porque es realmente importante que veamos lo que el Señor nos dice, ¿no? Y aquí el Señor, a partir del versículo 13 del capítulo 4, lo que nos está hablando es que la esperanza cristiana del creyente es una esperanza que se basa en la vida de Jesús y en el hecho de que el Hijo de Dios vino a este mundo. Y como hemos dicho otras veces, Jesús vino del cielo a la tierra para llevarnos ¿de dónde? ¿De la tierra a dónde? Al cielo. Ese viaje de ida y vuelta es el viaje al cual nosotros nos agarramos. Y en ese viaje Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, dice el versículo 14 que creemos que Jesús murió y resucitó. Y sobre esta base está la fe cristiana. No hay otra base. La fe cristiana se basa en que somos pecadores. Si no, ¿habría necesidad de que Jesús muriese? Hemos de ser realistas. La fe cristiana se basa en la palabra de Dios y la palabra dice que todos somos pecadores. Y como somos pecadores estamos destituidos de la gloria de Dios. Es que no podemos entrar a la presencia de Dios porque somos pecadores y con nuestros pecados. Y por eso es la necesidad de que Cristo venga y ofrezca un sacrificio, el sacrificio de su vida, que es necesario y suficiente a la vez para que nuestros errores, nuestros pecados sean perdonados. Y ese perdón lo tenemos cuando reconocemos que somos pecadores, acudimos a Jesús con fe, le confesamos nuestros pecados, le pedimos el perdón y Él nos dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Cuando Jesús sanó perdonó los pecados de aquel paralítico, la gente se extrañó y dijo, pues, Jesús, ¿dónde vas? Tú eres un hombre como nosotros y solo Dios puede perdonar pecados. Dice, un momentito, para que veáis que soy hijo de Dios y tengo poder para perdonar pecados, voy a hacer un milagro de sanación.
paralítico, levántate y anda, ¿vale? Es decir, el milagro físico lo que venía es a demostrar que también había un milagro espiritual, ¿vale? Que no lo vemos, pero que es real. Y ese es el perdón que Jesús hace y la resurrección, porque la resurrección nos ofrece la nueva vida en Cristo. Por lo tanto, la promesa es que Dios traerá con Jesús a todos los que han fallecido antes de la venida del Señor. Pero ¿qué más dice? Dice que nosotros que estemos vivos, permaneceremos vivos, claro, hasta la venida del Señor, versículo 15, que no seremos primero que los que ya han fallecido como creyentes en Cristo. ¿Y cómo será esa venida? Dice el versículo 16, el mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, es decir, de una manera poderosa, de una manera manifiesta, de una manera evidente, ¿vale? Con autoridad, ¿vale? Con propósito. ¿Y qué ocurrirá? Mira, ese poder de Jesús, cuando venga, resucitará a los muertos que han creído en Cristo Jesús. Los muertos en Cristo se levantarán primero y entonces irán al encuentro del Señor con un cuerpo glorificado, porque al momento de la resurrección lo que resucita es ese proceso en el cual el Señor, mirad, dice que, por un lado, que Dios traerá con Él a los que durmieron. Los espíritus de cada creyente, el espíritu nuestro, está ya en la presencia de Dios. Vendrán con el Señor Jesucristo y en el momento de que el Señor diga, esos espíritus recibirán un cuerpo glorificado. El cuerpo que nos habla 1 Corintios capítulo 15, el cuerpo semejante a la gloria de Dios. Y nosotros que estemos aquí, dice el versículo 17, los que estemos vivos y permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con los que ya vienen con el Señor en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. La enseñanza bíblica es que los que ya han fallecido están con el Señor, vendrán con el Señor y recibirán un cuerpo glorificado. Y nosotros automáticamente, nuestro espíritu se elevará hacia el Señor y automáticamente recibiremos un cuerpo glorificado también. Los unos que ya han muerto, nosotros que todavía vivimos, nos juntaremos, iremos al encuentro del Señor, dice aquí, en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Propósito, versículo 18. Por tanto, confortaos, animaos los unos a los otros con estas palabras. Hermanos y hermanos, si esta expectativa de encontrarnos con el Señor, con un cuerpo glorificado para toda la eternidad, estar siempre en el Señor, estar en el cielo, dejando ya detrás todas las consecuencias de una vida afectada por el pecado, de una vida de una experiencia terrenal y temporal aquí en la tierra, para disfrutar de una experiencia espiritual, celestial y eterna en los cielos, no nos anima, no nos entusiasma, no hace que digamos, wow, yo quiero vivir con esa expectativa cada día de mi vida. Estamos perdiendo una gran bendición y estamos perdiendo el propósito de nuestra vida mientras esperamos al Señor, que es una vida transformada para agradar al Señor. Y acabamos aquí, para no alargarnos más en el tiempo. Pero recordemos esto, queridos hermanos, nuestra vida empieza con nuestra conversión, sigue con todo nuestro proceso de santificación aquí en la tierra y se culmina con un proceso de glorificación cuando vamos al encuentro del Señor. Esto es mucho mejor que el proyecto Apolo, ¿sí? De poner el hombre en la luna. ¿A que sí? Este es el proyecto de Dios, ¿sabes de qué? De ponerte a ti en el cielo. ¿Nos damos cuenta? Me doy cuenta, Manel, yo mismo. ¿Te das cuenta todo lo que ha hecho Dios para llevarte de la tierra al cielo? ¡Wow! Increíble. Y los hombres movilizaron miles de millones, miles de personas, años, esfuerzos, naciones para conseguir colocar al hombre en la luna. Dios ha movilizado a su propio Hijo, trayéndolo aquí en la tierra, humillándose por nosotros, tomando nuestra naturaleza, viviendo una vida santa y perfecta, diciendo no he venido para que me sirvan, que me corresponde, he venido para serviros, ¿vale? No, he venido para dar mi vida por vosotros. Sufrió el desprecio, mucha desconsideración de los hombres, rechazo, burlas, acusaciones,
un juicio injusto y una muerte injusta. Pero gracias a que Él murió injustamente, porque Él era el justo y moría por nosotros los injustos, dice 1 Pedro, para llevarnos a Dios. Ese es el proyecto de Dios. Y eso es el proyecto para tu vida, para mi vida y para todos los que creen en el Señor Jesucristo. Y hemos de vivir preparándonos para la venida y el encuentro con el Señor. Amén. Muy bien, pues nos despedimos en oración, ¿sí? ¿De acuerdo? Verónica, ¿quieres orar al Señor y nos despides en oración? Gracias, Padre, te damos, Señor, por haber permitido que estemos todos reunidos aquí. Te pedimos, Padre, que tú cubres y protejas a cada uno de mis hermanos, bendice sus hogares, sus familias, Señor, bendice a todos mis hermanos que están fuera también, Señor, cuídalos, Señor, llévalos con bien y tráelos con bien, Señor. Te pedimos, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén.